Dicen defender la democracia y la libertad, pero en secreto entrenan escuadrones de la muerte, derrocan gobiernos y silencian a quienes se acercan demasiado a la verdad. Defienden los derechos humanos, pero juegan un papel clave en encerrar a Nelson Mandela durante casi 3 décadas. Prometen proteger a la nación, pero se les ha acusado de traficar drogas, manipular los medios de comunicación e incluso eliminar a sus propios operativos cuando saben demasiado. Pero bajo todo esto, se esconde una red de secretos tan oscuros que jamás debían ser revelados. Bienvenidos a The Infographics Show. Hoy exponemos los documentos filtrados más impactantes de la CIA, archivos que nunca debían ser vistos públicamente. Número 10. Asesinato 101. Cuando el encarcelamiento no basta, se deben aplicar medidas más drásticas. Asesinatos. Nuestro primer documento desclasificado, uno de varios que revelaremos hoy, se titula Un estudio de asesinato. Escrito en 1953 como parte del entrenamiento de la CIA, expuso el arte de los asesinatos encubiertos. Especialmente en América Latina, donde la agencia pronto se dedicaría a derrocar gobiernos para expandir el poder e influencia estadounidense en la región. Philip Agee, quien trabajó 10 años para la CIA en esa región, luego denunció que millones de personas en todo el mundo habían sido asesinadas o habían tenido sus vidas destruidas por la agencia. No podía quedarme sin hacer nada. Miles Copeland Jr., fundador de la CIA, calificó el libro de Agee como el relato más completo del trabajo de espionaje que probablemente se haya publicado. Detalla todo. Cómo trabajar con escuadrones de la muerte de derecha, controlar los medios, difundir desinformación y asegurar que tu dictador elegido llegue al poder. Eso es exactamente lo que pasó en Guatemala. La CIA lo admitió, desclasificando algunos archivos en 1997 como parte de un supuesto esfuerzo por aclarar el golpe de Estado guatemalteco de 1954, conocido como Operación PB Success. De vuelta al documento de asesinato. Describe 2 tipos de asesinatos: asesinatos seguros, llevados a cabo por agentes entrenados, y asesinatos perdidos, donde alguien es manipulado para eliminar a un objetivo, con la intención explícita de que morirán en el proceso. Un agente no es lo que podrías imaginar. No son empleados directos de la CIA, sino activos reclutados por oficiales de la CIA para cumplir un propósito. Un policía, estudiante, periodista o incluso un criminal puede ser un agente. A menudo ni siquiera sabrán que están siendo manipulados por la CIA. Según Agee, en países pobres, casi siempre se puede comprar a las personas con dólares estadounidenses. Los oficiales de la CIA, a menudo graduados de la Ivy League, casi con seguridad no estarán haciendo ellos mismos el trabajo más sucio. En cuanto al asesino perdido, el documento indica que el público estadounidense debería escuchar que él es, cito, un fanático, y que es inestable psicológicamente, siendo la política, la religión y la venganza los únicos motivos factibles para el asesinato que ha cometido. El manual dice que los asesinatos dirigidos por la CIA no tienen que ser de alta tecnología. A veces involucran, cito, un martillo, hacha, llave, destornillador, atizador de fuego, cuchillo de cocina, soporte de lámpara o cualquier cosa dura, pesada y a mano será suficiente. Agregó, un trozo de cuerda o alambre o cinturón servirá si el asesino es fuerte y ágil. Pero la sección 2 dice que los mejores asesinatos parecerán un accidente. Dice que un accidente provocado es la técnica más efectiva, que podría implicar un accidente automovilístico, una sobredosis o un incendio provocado. Pero uno de los mejores es caer desde una gran altura. El manual explica, el accidente más eficiente en un asesinato simple es una caída de 75 pies o más sobre una superficie dura. Los pozos de ascensores, escaleras, ventanas sin protección y puentes servirán. Como verás, esto no fue solo una teoría, sino que muy probablemente se puso en práctica en Estados Unidos. Un hombre que tuvo un final trágico y sospechoso fue, según un fiscal de distrito de los Estados Unidos, a punto de revelar los secretos más profundos y oscuros de la Guerra Fría. 9. Corazones y mentes. No puedes simplemente ir por ahí matando a todos, lo que la CIA llamaba, eufemísticamente, trabajo sucio o alteración de la salud. A veces tienes que convencer a las personas de matar por ti dividiéndolas políticamente. Luego tienes que convencer al público de que hay personas muy malas dentro de todo este caos que has creado. Para lograr esto, debes ser un maestro de la guerra psicológica y la propaganda. Y no te equivoques, ninguna entidad en la historia humana moderna ha sido mejor en esto que la CIA, no a escala global. En Guatemala, la CIA derrocó al presidente democráticamente elegido, Jacobo Arbenz, cuyas políticas incluían la reforma agraria, el nacionalismo económico y el apoyo a los derechos humanos en general de inclinación izquierdista. Fue un gran líder para su pueblo, más tarde aclamado como un visionario no violento.
Pero para justificar su derrocamiento, la CIA tuvo que retratarlo como una amenaza que sacudiría hasta el núcleo a Occidente, amante de la libertad y la democracia. Fue difamado en la prensa occidental como peligroso por molestar a los intereses comerciales estadounidenses. Esto incluía a la United Fruit Company, aliada cercana de los futuros líderes de la CIA y el Departamento de Estado, los hermanos Alan y John Foster Dulles. En ese tiempo, varios países pobres, como Guatemala, buscaban nacionalizar sus recursos naturales, lo que implicaba quitarlos de las corporaciones occidentales. Y si uno lo hacía, decía la CIA, otros seguirían. El efecto dominó. La mejor defensa siempre fue llamarlos títeres comunistas. Existía el riesgo de que el país se volviera muy cercano a Rusia, pero a veces esto se exageraba en gran medida. La CIA difundió rumores de un reinado de terror comunista que tomaría el control de Guatemala y posiblemente se extendería por toda la región, como parte de la guerra psicológica. Documentos desclasificados muestran que la agencia aprovecharía las operaciones encubiertas utilizando contactos dentro de la prensa, la radio, la iglesia, el ejército y otros elementos organizados susceptibles a rumores, panfletos y otras acciones subversivas. La principal herramienta de propaganda en Guatemala fue la radio, una estación creada por la CIA llamada La Voz de la Liberación. Bajo la Operación Sherwood, dirigida por el jefe de operaciones para el hemisferio occidental, David Atlee Phillips, la CIA exageró la amenaza comunista para crear caos y división. Al volver a casa, John Foster Dulles advirtió a los estadounidenses que la situación en Guatemala era grave. El Congreso y los medios estadounidenses pronto hablaban sobre los supuestos envíos de armas comunistas a Guatemala, según afirmó The New York Times. Mientras tanto, el Washington Post advirtió que la amenaza del imperialismo comunista ya no es académica. Esto fue pura desinformación de la CIA, una exageración que funcionó perfectamente. Enfrentó a los guatemaltecos entre sí y convenció al público occidental de que Castillo Armas, un futuro dictador y asesino en masa, era el indicado para liderar Guatemala. Se esperaba encontrar documentos que demostraran el apoyo soviético a Sarbanes, pero en realidad no existían tales documentos. Un documento desclasificado de la CIA reveló el plan de la agencia para asesinar a 58 personas y encarcelar falsamente a otras 78. Las víctimas posiblemente eran activistas, militares y políticos, aunque sus nombres fueron eliminados, impidiendo la certeza. Estas son las cosas que sabemos. En la desclasificación de la CIA en 1997, solo 1.400 de 100.000 páginas se hicieron públicas. Un autor estadounidense dijo más tarde que el golpe de la CIA fue la flecha venenosa que atravesó el corazón de la joven democracia guatemalteca. Por décadas, la población vivió bajo una tiranía. Alrededor de 200.000 civiles desaparecieron o fueron asesinados en masacres, a veces con entrenamiento y armas estadounidenses. Ahora a veces se les llama el Holocausto Silencioso. A pesar de todo, el éxito de la Operación PB se consideró un gran triunfo y sin duda se repetiría. Pero primero, hablemos de Nelson Mandela y lo que sucedió en África. Número 8. Corazón de oscuridad. Nelson Mandela es ahora reconocido como una de las personas más grandes del siglo XX por su incansable dedicación a los derechos humanos y al movimiento contra el apartheid en Sudáfrica. Pero alguna vez fue visto como una amenaza para los intereses de los Estados Unidos. Muchos documentos relacionados con Mandela no han sido desclasificados, pero algunos sí, y muestran que la CIA consideró a Mandela una amenaza cuando era un hombre libre a principios de los 1960. En ese tiempo, Estados Unidos tenía acuerdos militares con el gobierno del apartheid. Estaban en la misma sintonía con respecto al comunismo, y Sudáfrica era hogar de uranio y otros minerales estratégicos que interesaban a los Estados Unidos. En una nota desclasificada de la CIA marcada con la palabra secreto y fechada el 25 de mayo de 1961, Mandela fue llamado un probable comunista que había revivido preocupantemente las protestas contra el apartheid en Sudáfrica. Fue llamado un organizador capaz que parece haber revitalizado el movimiento del Congreso. El 5 de agosto de 1962, mientras Mandela estaba prófugo, su coche fue detenido. Conducía haciéndome pasar por el chofer de un hombre blanco en el asiento trasero. De algún modo, la policía se enteró del engaño. Descubrimos la razón décadas después. Ahora sabemos que después de su arresto, un operativo de la CIA llamado Paul Eckel entró en una oficina en Washington y dijo: «Hemos entregado a Mandela a la rama de seguridad sudafricana. Les dimos cada detalle, su vestimenta, la hora, el lugar exacto donde estaría. Es un gran golpe policial. Un diplomático estadounidense con vínculos con la CIA los había alertado. Su nombre era Donald Rickard. En 2016, 2 semanas antes de morir a los 88 años, Rickard dijo que no se arrepentía de haber preparado a Mandela, a quien llamó el comunista más peligroso del mundo fuera de la Unión Soviética.
El Congreso Nacional Africano, apoyado por Mandela, recibía en ese momento apoyo financiero y militar de la Unión Soviética. En el discurso del juicio de Rivonia de Mandela en 1964, negó la acusación de ser comunista, pero profesó admiración por los estados socialistas que apoyaban el movimiento contra el apartheid. Aunque lo negó toda su vida, los registros revelan que se afilió al Partido Comunista a principios de los años 60. Ayudar a encarcelarlo durante 27 años no parece muy bien en el 2025, pero es mucho menos vergonzoso que lo que la CIA hizo en otra parte de África. La agencia planeó asesinar a Patrice Lumumba, el primer ministro democráticamente elegido de la República Democrática del Congo. Lumumba no era comunista, pero cometió el error de aceptar ayuda militar y económica de los soviéticos después de que Estados Unidos y Bélgica rechazaran su solicitud de apoyo. El Congo tenía grandes reservas de uranio, y los Estados Unidos necesitaban uranio para su programa nuclear. Quería nacionalizar esas reservas y reinvertir el dinero en el país. A Estados Unidos, Reino Unido y Bélgica no les gustó esto, temiendo que Lumumba hiciera tratos de uranio con los comunistas. En 1960, el presidente de Estados Unidos, 500 Eisenhower, autorizó eliminar a Lumumba permanentemente. El jefe de la CIA, Alan Dulles, y el químico de la CIA, Sidney Gottlieb, de la infamia de MK Ultra, hicieron un plan para envenenarlo para, desclasificado, citar, ya sea matar al individuo o incapacitarlo tan severamente que estaría fuera de acción. Bajo la operación Wizard, Gottlieb voló a África para entregar el veneno al jefe de estación de la CIA, Larry Devlin. Le indicó a Devlin que colocara algo de eso en el cepillo de dientes o comida de Lumumba, y parecería que falleció por intoxicación alimentaria. Al final, Lumumba fue capturado y brutalmente torturado por los hombres que trabajaban bajo el futuro tirano Mobutu Sese Seko, quien se había hecho tremendamente rico, hasta $5.000 millones. Lumumba fue escondido brevemente cerca de una estación de la CIA en Elizabethville. El jefe envió un cable a la sede. «Gracias, Patrice. De haber sabido que venía, habríamos horneado una serpiente». Lumumba fue asesinado por fuerzas locales y mercenarios belgas. Estados Unidos, Bélgica y Reino Unido se alegraron cuando Lumumba fue eliminado, aunque se dice que John F. Kennedy, próximo a asumir, lloró. 2 décadas más tarde, el New York Times escribió que el complot contra Lumumba fue un caso típico de la política estadounidense descontrolada. Pero como verás, estar fuera de control era común en esa época. Número 7. Solo DC. ¿La CIA alguna vez traficó drogas o al menos ayudó y fomentó el tráfico de drogas? Es la pregunta del $1 billón, lo cual la agencia siempre ha negado. Las pruebas irrefutables son difíciles de encontrar, pero cuando el historiador estadounidense Alfred Bumebo McCoy escribió su libro La política de la heroína en el sureste asiático, la evidencia estaba tan cerca como se podía obtener. Entrevistó a 250 personas, incluyendo exoficiales de la CIA, quienes admitieron que sabían del contrabando de drogas, específicamente heroína, y lo permitieron. Francia hizo lo mismo cuando luchaba en Vietnam durante la Primera Guerra de Indochina. Tenía señores de la guerra en la nómina que ayudaban a los franceses a cambio de permitirles vender su opio. Las bandas corsas convirtieron el opio crudo en heroína y lo vendieron en Europa y luego en los Estados Unidos, que libraba una versión inicial de la guerra contra las drogas. Esta práctica, popular en Asia, ganaba popularidad en Occidente. La heroína llegó a los Estados Unidos a través de la Conexión Francesa, una red de contrabando dirigida por Paul Carbone y François Espirito, a quien volveremos a mencionar más adelante. Su producto fue entonces entregado al infame mafioso Lucky Luciano. Durante la Segunda Guerra Mundial, la CIA protegió a figuras de la mafia corsa para evitar que los comunistas franceses ganaran terreno en Marsella. Cuando la Oficina Federal de Narcóticos tomó medidas contra los adictos, la CIA otorgó inmunidad a los traficantes. Según un informe del Congreso de 1999, la CIA armó secretamente al Kuomintang, o Kuomintang en su lucha contra los comunistas chinos. Pero Washington era consciente de en lo que se involucraba. La 90 y tercera división del Kuomintang, dirigida por el general Li Mi, estaba muy involucrada en el tráfico de opio, controlando casi 1/3 del suministro global y generando enormes ganancias. Se dice que parte de esos fondos llegaron incluso a poderosos líderes militares de Bangkok. El académico Peter Dale Scott argumenta que, bajo la Operación Paper, en 1950, el respaldo de la CIA a Li Mi lanzó una historia de 50 años de facilitar y supervisar indirectamente a las fuerzas involucradas en la expansión masiva de la producción de opiáceos. Dice que cuando los Estados Unidos se involucraron en Vietnam años después, la CIA todavía tenía conexiones con políticos corruptos y señores de la guerra en la región.
Un piloto de charter estadounidense admitió que los envíos de opio obtienen un permiso especial y monitoreo de la CIA en sus vuelos hacia el sur del país. En ese momento, alrededor de 30.000 militares estadounidenses en Vietnam estaban adictos a esta heroína de alta calidad. Según escritores, la CIA se benefició o ignoró el tráfico de heroína en los aviones de su aerolínea, Air America. El tipo detrás de la inspiración para el coronel Kurtz en la película Apocalypse Now, Tony Poe, admitió esto. Era un famoso oficial de operaciones paramilitares de la CIA en ese entonces, conocido por lanzar cabezas decapitadas sobre el enemigo desde sus aviones. Explicó que el opio se empacaba en barriles de aceite, se ponía en C-47s y era volado por hombres del Kuomintang a Tailandia. Desde allí se llevaba a Hong Kong, donde químicos del Kuomintang la convertían en heroína, vendiéndola a la mafia italiana y corsos. Entonces, ¿la CIA traficaba drogas o hacía la vista gorda? Es muy probable que sucediera en el Triángulo Dorado, y como sabes, el proceso podría haberse repetido en el futuro con la cocaína. La CIA es hábil ocultando sus rastros, pero no pudo esconder el siguiente. Número 6. Toys R Us. Si la CIA alguna vez tuvo una rama Q como en las películas de James Bond, fue la División de Servicios Técnicos. Fabricó los mecanismos de entrega para armas biológicas, lo cual es más oscuro de lo que vemos en las películas de Hollywood. Charles Cincinnati, un ingeniero del Departamento de Defensa, trabajó para la CIA como asesor en asesinatos y desarrollo de armas biológicas. ¿Recuerdas que te contamos sobre el veneno creado para matar a Lumumba? Eso fue hecho por los científicos que realizaron cosas exóticas en la División de Operaciones Especiales en Dietrich. Esto se reveló en las audiencias del Congreso en los años 70. Cincinnati dijo que hizo una pistola de dardos venenosos que se disparaba desde algo que parecía un bastón o un paraguas. La CIA ordenó 50, pero afirmó desconocer su uso. Explicó que los dardos atravesarían la ropa hasta los humanos, entrarían en la piel y luego no habría rastro alguno del dardo mientras el humano colapsaba y moría de lo que parecería una causa natural. También hizo una bombilla que se podría usar en una habitación normal, excepto que cuando se encendía el interruptor, explotaría, y se filtraría un arma biológica que Cincinnati dijo que podría matar a más de 100 personas a la vez. Era tan poderoso que la agencia ni siquiera lo quería, dijo. Eliminar a 100 políticos de una vez en algún país u otro quizás era un poco extremo. No sorprende que la gente creyera en conspiraciones descabelladas tras ver la pistola de infartos de la CIA. El senador Frank Church mostró una en 1975 durante una reunión del Senado. No solo el público descubrió que la CIA había estado espiando a alrededor de 100.000 estadounidenses, sino que tenía un dispositivo que disparaba una pequeña partícula congelada de saxitoxina, una sustancia mortal que proviene de los mariscos y que mataría a un hombre en minutos. Se derretiría en la piel, y para cualquiera que lo viera, parecería una muerte natural, un ataque al corazón, un asesinato perfecto. Todo se está volviendo un poco oscuro, así que ahora vamos a aligerar un poco esto con algunas noticias de vampiros. Volveremos al tema del asesinato más tarde. 5. American Horror Story. Sí, la CIA usó vampiros, aunque no reales. Un ejemplo fue Filipinas, donde la CIA aprendió que ganarse los corazones y las mentes solía ser más efectivo que entrenar escuadrones de la muerte. El hombre detrás del proyecto fue Edward Lansdale, un ex publicista que entendía el poder de la guerra psicológica. Según William Bloom, crítico de la Agencia Central de Inteligencia, el equipo de Lansdale estudió meticulosamente las supersticiones de los campesinos filipinos en las áreas del Gancho. Se analizaron sus tradiciones, tabúes y mitos buscando pistas para encontrar los llamamientos adecuados que los alejarían de apoyar a los insurgentes. Lansdale una vez capturó a un soldado enemigo y le hizo 2 agujeros en el cuello, simulando que había sido atacado por un Aswang, un demonio vampiro local. Funcionó en cierta medida según a quien le consultes. También ideó la campaña del Ojo de Dios, en la que se pintaban ojos amenazantes en las chozas frente a los hombres sospechosos de ser guerrilleros. Se esperaba que huyeran creyendo que Dios los observaba. Muchos huyeron cuando vieron el ojo, y también escucharon transmisiones de misteriosas maldiciones en tagalo. Después de su éxito, el director de la CIA, Alan Dulles, le dijo a Lansdale que hiciera lo mismo en Vietnam. Esta vez, los Estados Unidos intentaron asustar a los soldados del Vietcong con fantasmas. Los soldados supersticiosos creían que si los cuerpos no eran enterrados, sus espíritus vagarían. Los ingenieros estadounidenses intensificaron la guerra psicológica al plantar grabaciones de cinta en lo profundo de la selva. En la noche, voces aterradoras se escuchaban entre los árboles, murmurando cosas como «¡Vuelve a casa, papá!» Y mis amigos, he regresado para decirles «Estoy muerto, estoy muerto». Estoy en el infierno.
Lansdale, sabiendo de la gran fe de Vietnam en los adivinos, creó otro ardid psicológico, un almanaque falso, supuestamente impreso en 1955. Afirmaba que los astrólogos vietnamitas no habían previsto nada más que desastre bajo el Viet Minh en el norte. Los falsos astrólogos predijeron que el sur florecería. La popularidad del libro llevó a una segunda edición. Está bien, la diversión se acabó. Número 4. La tortura de alteración extrema de salud y la CIA tienen un largo historial. Como gemelos inseparables, socios en el crimen, ya sea entrenando a la brutal policía secreta de Irán en métodos diseñados específicamente para torturar a las mujeres o orquestando el infame programa Phoenix de Vietnam. La presencia de la agencia es evidente en todas partes. El informe del Congreso de 1993 reveló una verdad sorprendente. 60.000 dictadores latinoamericanos, operativos de escuadrones de la muerte y asesinos, fueron entrenados en la Escuela de las Américas, con sede en los Estados Unidos. Una vez desatados, llevaron a cabo una brutal represión en toda Sudamérica bajo la Operación Cóndor, aplastando, y queremos decir aplastando, el descenso civil en Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Archivos desclasificados revelan que la CIA sabía que Klaus Barbie, el infame criminal de guerra nazi conocido como el Carnicero de León, estaba en Sudamérica, ayudando a dictadores a gobernar mediante el terror. Documentos revelan que la inteligencia del ejército de Estados Unidos, contrainteligencia del cuerpo, asistió a Barbie a escapar de Alemania mediante una línea de ratas. Pero centrémonos en Indonesia, un país donde ocurrieron algunas de las peores violaciones a los derechos humanos en la historia, a menudo con la ayuda y complicidad de la CIA. La agencia y sus aliados europeos querían deshacerse del líder Soekarno. No era comunista, pero tampoco era anticomunista, lo cual era problemático. También era un nacionalista que buscaba terminar con el colonialismo y reclamar los recursos de su nación. Esto era muy valioso: petróleo, gas, minería de oro y cobre, madera y plantaciones masivas. Un memo, parcialmente desclasificado en octubre de 2011, analizó los millones o miles de millones que se perderían bajo la nacionalización indonesia. Sukarno tenía que irse y se fue con un grito. Investigaciones revelaron que la CIA planeó ejecutarlo, pero no llegó lejos, una operación donde, como siempre, los británicos estaban listos para ayudar de ser necesario. En cambio, la agencia apoyó a los enemigos internos de Sukarno, entrenó a sus escuadrones de la muerte, resultando en el asesinato de entre 500.000 y 2,5 millones de indonesios. Muchos fueron brutalmente torturados, a menudo frente a sus familias gritando, quienes a veces eran los siguientes en la línea. Cosas terribles que no describiremos sucedieron a las mujeres mientras la CIA recibía actualizaciones regulares sobre el progreso. Human Rights Watch escribió que la liberación de 39 documentos de la Embajada de Estados Unidos en Jakarta por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos el 17 de octubre de 2017 muestra que el personal diplomático estadounidense era plenamente consciente de la escala y salvajada de los asesinatos de 1965-1966. Los archivos del Departamento de Estado detallaban la matanza y asesinatos indiscriminados del ejército indonesio en su misión para limpiar completamente el país de comunistas o cualquier persona simplemente sospechosa de simpatías de izquierdas. Un cable del consulado de los Estados Unidos desclasificado en 1965 decía que matar a personas se veía como comparable a matar pollos. La CIA aún no revelará la mayoría de sus archivos sobre Junil incidentes. Sabemos que la agencia proporcionaba listas de muertes a los escuadrones paramilitares, con nombres de personas cuya salud debía ser alterada. Mientras tanto, bajo el nuevo tirano de Indonesia, Suharto, aclamado como una luz brillante en Asia por un artículo del New York Times, economistas entrenados en América se aseguraron de que su régimen siguiera las reglas correctas. Cuando Indonesia adoptó el neoliberalismo, las empresas occidentales obtuvieron los beneficios. Eso no quiere decir que el neoliberalismo fuera todo malo, o que el régimen fuera completamente malo para la gente. Es complicado, pero la masacre que la CIA apoyó fue horrorosa a otro nivel. Mientras tanto, los estadounidenses leían la revista Time, que les decía que la revolución era, cito, la mejor noticia para Occidente en años en Asia. Un exoficial de la CIA admitió más tarde que fue una de las peores masacres masivas del siglo XX, aunque se le ha llamado un agujero negro de la historia, porque tendemos a pasar por alto esta consecuencia más fea y violenta del imperialismo. Entonces, ¿por qué el público occidental no protesta enérgicamente cuando suceden estas cosas? Puedes culpar en parte a los medios, el peor mejor amigo de la CIA. 3. Para no matar a un ruiseñor.
Cuando todo empezó a colapsar, las investigaciones del Congreso en los 70 revelaron una faceta de la comunidad de inteligencia de América que muchos jamás habían imaginado. Una fuerza mucho más oscura e insidiosa operando en las sombras. Fue entonces cuando el público se enteró por primera vez de la Operación Mockingbird, una de las razones por las que se les había mantenido desinformados. El comité de la Iglesia dijo que alrededor de 50 periodistas en los Estados Unidos y cientos en el extranjero estaban en la nómina de la CIA, escribiendo narrativas amigables con la CIA sobre geopolítica. La gente también aprendió que la CIA estaba detrás de Radio Free Europe y Radio Liberty, que transmitían noticias antisoviéticas al bloque oriental. La agencia había infiltrado o controlaba revistas literarias, organizaciones estudiantiles, movimientos artísticos, editoriales, grupos religiosos e incluso estudios de cine de Hollywood. Entonces supimos de Frank Weisner, director de la Oficina de Coordinación de Políticas. Su llamado poderoso Wurlitzer, una máquina de propaganda de la CIA, ganó el control de varios periodistas en casa y en el extranjero. Después de su colapso y fallecimiento, Kurt Meyer de la CIA asumió el control de la propaganda mediática. Mockingbird era mucho más grande de lo que el Congreso nos había dicho. Un reportaje de 25,000 palabras en Rolling Stone reveló que alrededor de 400 miembros de la prensa estadounidense habían estado en la nómina de la CIA, trabajando para casi todos los principales medios, incluyendo The New York Times, Washington Post, Columbia Broadcasting System y Newsweek. Según el informe, los peores medios en Estados Unidos eran The New York Times, Columbia Broadcasting System y Time Incorporated. Por ejemplo, se mencionaba que un informe de la CIA se había publicado casi textualmente bajo la firma de un columnista de The Times. La CIA se infiltró en casi todos los rincones de los medios de comunicación, incluyendo corresponsales, columnistas, comentaristas de radio, colaboradores, freelancers, reporteros y editores. Rolling Stone informa que fotógrafos, personal administrativo de oficinas de noticias extranjeras y miembros de equipos técnicos de transmisión estaban en la nómina de la agencia. Según el artículo, por décadas la CIA consideró que los medios de comunicación estadounidenses estaban a su disposición. The New York Times inició su propia investigación y, para su crédito, admitió que era una de las principales publicaciones que había sido infiltrada. Fue entonces cuando también aprendimos sobre el director de la CIA, Allen Dulles, y su estrecha amistad con el fundador de Life y Time Magazine, Henry Luce, quien, al igual que Dulles, creía en un siglo americano, uno que se aseguraría por las buenas o por las malas. También sabemos por documentos desclasificados que la CIA se acercó a escritores conocidos que podrían haber escrito libros de la manera que la CIA quería que sonaran. El abogado de la familia Martin Luther King, William Pepper, dijo que uno de esos hombres era George E. Macmillan, quien Pepper dijo que escribió un libro amigable con la CIA sobre el asesinato de King. La esposa de Macmillan, Priscilla Johnson Macmillan, quien trabajó en Rusia como periodista y escribió libros sobre Lee Harvey Oswald, fue entrevistada una vez por Kurt Meyer, jefe de propaganda de la CIA. Documentos desclasificados revelan que ella se reunió varias veces con agentes de la CIA en su vida, a pesar de no haber conseguido el trabajo. Un documento de este tipo fechado el 11 de diciembre de 1962, numerado 17.456, clasificado como secreto y escrito por Donald Jameson de la CIA, tiene las letras soviética Rusia, Covert Action en la parte superior, que se cree que significaba acción encubierta de Rusia soviética. Ella era Priscilla Johnson antes de casarse. Jameson le escribió a la CIA: "Creo que podemos alentar a la señorita Johnson a escribir los artículos que queremos. Necesitará más contacto y discusión, pero podría ceder. Creo que estaría interesada en ayudarnos de varias formas, pero es crucial evitar que piense que se le está usando como herramienta propagandística". El 5 de febrero de 1964, otro documento indicó que tuvo una reunión de 11 horas con Gary Coit de la CIA. Bien, ahora para el memorando de la CIA más misterioso y fascinante que jamás hayamos visto. Número 2. Una caída de al menos 22.9 metros sobre una superficie dura. MK Ultra es infame, pero solo fue una parte de una operación de control mental de la CIA que duró décadas. Desde finales de los 40 hasta 1973, estos programas involucraron horribles abusos contra estadounidenses y extranjeros. Los experimentos fueron tan extremos que el director de la CIA, Richard Helms, tomó la medida sin precedentes de ordenar la destrucción de todos los documentos. Sin embargo, sobrevivieron alrededor de 20.000 archivos, olvidados en una oficina fuera del sitio. Cuando se descubrieron en las investigaciones del Congreso, revelaron los esfuerzos de la CIA para crear candidatos de Manchuria en la vida real, utilizando hipnosis y poderosas drogas como dietilamida de ácido lisérgico y benzodiazepina, que causaban alucinaciones psicóticas que duraban días. Un documento cuestionaba si sería posible controlar a una persona para hacerla estrellar un avión o descarrilar un tren.
Otro, del proyecto Alcachofa, describió un intento de manipular a un funcionario extranjero para asesinar a un objetivo político. Más tarde apareció un misterioso memorando de la Casa Blanca relacionado con la sospechosa muerte del científico de MK Ultra, Frank Olson. El memorando tenía una lista de nombres incluyendo a Pierre Lafitte y François Spirito. Spirito era clave en la conexión francesa, mientras que Lafitte, cuyo verdadero nombre era Jacques Bonnier, era su socio en la mafia corsa. Documentos desclasificados y testimonios revelan que Lafitte trabajó encubierto para la Oficina Federal de Narcóticos de Estados Unidos, o Oficina Federal de Narcóticos bajo George Hunter White, el mismo hombre que dirigió los experimentos de MK Ultra, dosificando a personas desprevenidas con dietilamida de ácido lisérgico. Lafitte se unió a White en el proyecto Midnight Climax de la CIA, donde prostitutas drogaban a clientes mientras agentes observaban por espejos de doble vía. Pero la influencia de Lafitte trascendió la Oficina Federal de Narcóticos. Trabajó con la Oficina Federal de Investigaciones, sirvió en la inteligencia del Ejército de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y más tarde operó para la Oficina de Servicios Estratégicos, precursora de la CIA en la Segunda Guerra Mundial. Más tarde se convirtió en agente de la CIA e incluso participó en discusiones sobre el asesinato de Patrice Lumumba en el Congo. En suma, Lafitte fue un agente de inteligencia profesional y un delincuente. También se informó que estaba presente cuando Frank Olson, científico de MK Ultra, cayó a su muerte desde una ventana del piso 13 del Hotel Statler en Nueva York a las 2:30 a.m. del 28 de noviembre de 1953 en Chancellors. El gerente del hotel identificó más tarde a Lafitte como el botones de turno, trabajando bajo el alias de Jean Martin. Tras el fallecimiento de Olson, Lafitte se esfumó. Una operadora telefónica escuchó después una escalofriante llamada entre Robert Lashbrook, colega de Olson, y otro hombre. Lashbrook dijo que se ha ido. La respuesta fue que eso es una lástima. La llamada se rastreó hasta el Dr. Harold Abramson, un colaborador clave de la CIA en la investigación del dietilamida de ácido lisérgico. Años después, la reexaminación del cuerpo de Olson reveló que había sido golpeado en la cabeza antes de su presunto salto. Más extraño aún, supuestamente corrió por una habitación oscura, esquivando muebles, saltó por una ventana cerrada con cortinas, giró en el aire y cayó de espaldas. Olsen había sido uno de los principales científicos de la CIA en Fort Detrick, especializado en armas biológicas basadas en aerosoles como el anthrax y la encefalitis equina venezolana. Los documentos revelan que había presenciado interrogatorios horribles y brutales de manera regular en casas seguras de la CIA en Europa, experimentos de control mental y sesiones de tortura donde los hombres a menudo morían en agonía. Antes de morir, le dijo a su esposa que había cometido un terrible error y contó a un amigo que había presenciado suficiente horror. Estaba renunciando. Fue considerado un riesgo de seguridad, especialmente luego de que un médico británico notara que exhibía síntomas de no querer mantener en secreto lo presenciado. El documento de identidad también mencionaba el incidente de Pont-Saint-Esprit. En 1951, alrededor de 250 personas en el pequeño pueblo francés de Pont-Saint-Esprit sufrieron repentinamente un delirio extremo y alucinaciones que duraron días. Un hombre se rompió las piernas al saltar por una ventana creyendo que era un avión. Otro gritó que los zombies resurgían del cementerio. Algunos vieron sangre goteando de los techos. Un hombre se ahogó, creyendo que serpientes devoraban su estómago. El pueblo enloqueció. Algunos murieron. Archivos desclasificados sitúan a Olson y otros agentes de la CIA en Francia durante ese periodo. Algunos científicos más tarde culparon a la intoxicación por cornezuelo en el pan, argumentando que el dietilamida de ácido lisérgico solo no podría haber causado reacciones tan prolongadas, pero para algunos, esa explicación sigue siendo insatisfactoria. 1. El ataque al metro de Nueva York. Ahora sabemos por material desclasificado y testimonios que el 6 de junio de 1966, un grupo de científicos del ejército de los Estados Unidos que trabajaban con la CIA bajó al metro de Nueva York. Algunos de ellos llevaban bombillas llenas de una sustancia biológica y otros llevaban máquinas de prueba. El plan era romper las bombillas y liberar 175 gramos de bacterias Bacillus subtilis. Billones de bacterias. Esto fue como un ataque sacado de una película de Marvel. Fue una impresionante violación del código de Nuremberg, ya que a ninguna de las muchas personas allá abajo se les pidió permiso. Cuando las noticias del incidente se hicieron públicas en los años 70, nos dijeron que la bacteria era inofensiva, lo que ahora sabemos que no era del todo cierto. Algunas cepas pueden producir toxinas dañinas. Ahora todos se consideran patógenos, un científico le dijo a Business Insider. La Academia Nacional de Ciencias dijo que la bacteria rara vez es mortal en humanos, pero se han conocido casos mortales, lo que probablemente no tranquiliza a nuestros espectadores estadounidenses.
Los resultados de la prueba se publicaron en el documento Un estudio de la vulnerabilidad de los pasajeros del metro en la ciudad de Nueva York ante un ataque encubierto con agentes biológicos. Apenas 5 minutos después de liberar billones de bacterias en la estación de la calle 23, estas ya se habían propagado a todas las estaciones entre la 14 y la 59. Un viajero muy rápido. Esto fue una gran noticia en términos de potencial de armas, aunque es incierto si la CIA alguna vez lo utilizó contra un país enemigo. ¿Cuál crees que es el secreto más impactante de la CIA que se ha filtrado? ¿Crees que hemos descubierto lo peor? ¿Existe una verdad más oscura oculta? Deja tus pensamientos en los comentarios. MKUltra fue mucho más grande de lo que has escuchado hoy, así que ahora deberías ver la historia completa en MKUltra, dentro de los experimentos secretos de control mental de la CIA, o echa un vistazo a ¿Por qué la CIA contrató a nazis?